Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estos videos de Va por Ti, Va por México, en donde lo que pretendemos es hacer una propuesta clara, diferente y muy concisa rumbo hacia el 2018 y de cómo podemos hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir. Recuerden, en redes sociales, Facebook, @por ti por México, YouTube, por ti por México, su servidor Alejandro Rodríguez. El día de hoy quería yo tocar el punto dentro de estas propuestas que vengo realizando prácticamente y últimamente ya todos los días. El día de hoy quería yo tocar el tema que tiene que ver con sueldos, salarios y cambios en los impuestos. Esta propuesta que su servidor realiza rumbo hacia el 2018, aunada junto a las que hemos venido hablando, y lo cual es, algunas personas nos mencionan en redes precisamente que qué tan viables verdaderamente son. Y una cosa sí les puedo decir, son altamente viables, funcionales. Como se los he mencionado, en otros países se han llevado a cabo muchas de ellas, se aplican hoy día, funcionan, y como yo se los dije, en México como en otros lugares no se va a inventar el hilo negro con respecto a todas estas políticas que tienen que servirnos para mejorar un país. Porque hay gente que me menciona también que yo hablo mucho del extranjero, y yo hablo de ello porque definitivamente muchas de estas propuestas de las cuales yo hablo y que tendríamos ya que impulsar en el país, hoy día funcionan en otros lados, funcionan en otros países, y esto tenemos que aplicarlo, precisamente simplemente adecuarlo a nuestro sistema. No es lo mismo un sistema europeo, un sistema australiano, un sistema centroamericano al que nosotros tenemos. Por eso nada más tenemos que hacer los ajustes necesarios para que se den estos cambios importantes y necesarios. Insisto, las propuestas de un servidor no son inventos, y ni, como se los digo, y no vamos a inventar el hilo negro, ni vamos a inventar el agua hervida, ¿verdad? Ya se conocen, ya están, simplemente hay que adecuarlas y ponerlas en práctica. Mi propuesta básica va, por ejemplo, a razón de impuestos, y esto ya lo había yo hablado anteriormente, y es el hecho de reducir, por ejemplo, de 32 el impuesto sobre la renta a un 19. Habrá gente de ustedes que se digan, ¿por qué 19? ¿De dónde estoy yo inventando estos números? Y no son ningún invento. Estos números surgen precisamente de investigaciones de personas que se dedican, que son economistas, los cuales establecen que en México debería de existir este límite en el impuesto sobre la renta en un 19%, un IVA en un 8-9%, para que con esto se logre dar impulso a las empresas, para que éstas paguen, número uno, sus impuestos, y estas diferencias que se dan se paguen en salarios. Aunado a mi propuesta precisamente de impuestos va también esto de lo que yo he hablado, el elevar el sueldo mínimo en México de 80 y tantos pesos que es actualmente a 200. Insisto, mucha gente sigue diciendo, ¿por qué este salto tan grande? Y pensar si es viable, y claro que lo es. Si ajustamos todos estos elementos de impuestos, de IVA y algunos otros, por supuesto que la diferencia que nos va a votar es para precisamente el beneficio de la gente. Es por eso que lograríamos poder subir los sueldos de lo que actualmente son hasta 200 pesos y probablemente un poco más. Y eso no generaría mayores problemas ni en compañías ni en absolutamente nadie, ¿no? Porque precisamente, insisto, estas diferencias que hoy día se pagan y que no se pagan, por eso tanta evasión fiscal que existe en nuestro país, es porque estos impuestos son demasiado altos. Aquí tenemos que ajustar ello
precisamente para que todo esto funcione. Y todo esto es aunado a otros factores también. En estos factores de impuestos y demás, también existe la necesidad de ajustar la cuestión de trabajos. La ley, y estuve yo averiguando hace algunos años, se establecieron jornadas de 8 horas de trabajo diarias en nuestro país. Mi propuesta es que precisamente se mantengan estas 8 horas de trabajo 5 días a la semana, que sean precisamente 40 horas de trabajo a la semana. El mínimo, no como el mínimo, quiero decir, más bien como una forma de trabajo. Hoy día yo se los he mencionado y hay muchos estudios que lo indican, en donde vemos gente trabajando 12 horas, 6 días a la semana. Y esto se vuelve improductivo, porque la gente a partir de cierto número de horas empieza a ser poco productiva. La forma como muchos países utilizan es precisamente esta, la de 40 horas a la semana, con jornadas de 8 horas o de 10 horas. Porque además, si se trabajan más de estas horas por persona, en México sucede el fenómeno de que gente trabaja más y gana menos, o gana lo mismo. Hay gente trabajando 12 horas y, como yo lo he dicho, ganando sueldos de 4. Pero más allá también no podemos y no estamos generando trabajo, porque al empezar a generar más horas de trabajo por persona, estamos quitando posiciones de trabajo. Esto no podemos seguirlo permitiendo en México. En México se encontró esta cosa de hace unos años de implementar el outsourcing como una forma de trabajo. Esto no genera antigüedad, no genera beneficios para la gente y esto es en contra de la ley. Pero la gente, en base a la necesidad, obviamente yo lo entiendo, que lo ha aceptado y poco puede hacer si no está bien informada. Es por ello que hacer todos estos planes de planteamientos de trabajo con ustedes, para que todos y cada uno de nosotros en realidad los trabajemos, es lo mejor que podemos hacer. Porque insisto, como se los he dicho muchas veces, si no, nada va a funcionar. Todo está completamente fuera de lugar. La ley, insisto, de trabajo, por ejemplo, nos indica, insisto, esto está escrito, que tendría que ser así. Son derechos que la gente ganó desde hace muchos años. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y en el apartado 1 de este mismo artículo dice que la duración de la jornada máxima de trabajo será de 8 horas. A partir de después de estas 8 horas, el trabajo adicional tendrá que ser considerado como horas extras y pagarse como tal. La gente, desgraciadamente, insisto, por esta necesidad de trabajar, no hace válido o no hace valer sus derechos como trabajadores, porque muchas veces son amenazados que si no hacen lo que un patrón dice van a ser despedidos. Insisto, lo mejor que podemos hacer es tener información al respecto. Es informarnos, investigar, porque si no, de otra manera no nos podemos defender. La ciudadanía cae en esta indefensión total porque carece del conocimiento que está al alcance además de cualquiera. Mucho se ha dicho, mucho se ha hablado que ignorante no es el que pregunta. El ignorante es aquel que sin conocer algo sigue con esta tendencia de no quererlo aprender. Los que preguntamos todavía hoy día, que no sabemos de algún tema y que preguntamos por ello, no somos más ignorantes. Somos ignorantes finalmente, sí, pero con este deseo y ganas de que esto cambie.
Para eso averiguamos, para eso investigamos. Pero hay gente que ni una ni la otra. Y esta ignorancia es la que no permite los cambios en nuestro país a la velocidad que se requieren. Y si nosotros no lo hacemos, señores, como yo se los he dicho muchas veces, nadie más lo va a hacer. Porque al político no le conviene. Una sociedad educada, que sabe de lo que está hablando, bien preparada, es una amenaza para cualquier partido político del que ustedes me hablen hoy día. Hagámoslo, cambiemos y vayamos por este cambio que tanto México requiere, porque al final de cuentas, como yo siempre lo digo, es por ti y es por México. Señores, buenas tardes, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.